Bien, hola a todos. Continuamos con nuestra clase número 2, correspondiente al módulo de edición de video, donde vamos a retomar, por supuesto, las competencias que estábamos llevando a cabo en la plataforma. En esta oportunidad vamos a trabajar dos cosas supremamente puntuales. Una que, digamos, es vital en la construcción visual y en el aspecto que tiene el trabajo en video, que se entiende como la corrección de color. Será entonces lo primero a revisar. Y segundo, vamos a ver algo que se conoce como split screens o pantallas divididas. También se puede conocer como picture in picture, y es la posibilidad de valerse de la mesa de trabajo como un elemento recursivo y creativo más, en el cual podemos empezar a jugar a que la construcción visual juegue a tener varios elementos en pantalla. Entonces, espero haya sido claro para ustedes lo que está sucediendo en los demás videos. Les recuerdo que hemos ya dejado atrás lo que es el montaje como tal, entendiéndolo desde lo conceptual y también desde lo rítmico como posibilidad de generación de ritmo visual y por supuesto de una experiencia mucho más interesante en lo que es la constitución de la pieza misma. Iniciamos entonces haciendo como un pequeño balance de lo que es la corrección de color, donde en realidad lo que tenemos es una serie de herramientas con las cuales nosotros vamos a entrar a trabajar o a manipular el material de archivo que tenemos en pro de generar una pieza pues que tenga una personalidad bien marcada o que tenga entonces un aspecto visual muy característico. Digamos que la corrección de color puede ser tan compleja o tan sencilla como se quiera, siempre yo me muevo en el terreno de que va a depender mucho del tipo y la naturaleza de las piezas que estemos construyendo, pues donde en algunos casos en mayor o menor medida se verán reflejados estos usos que yo les estoy contando. De alguna manera la corrección de color es la posibilidad de que un elemento visual pues tome un otro rumbo, ¿cierto? Y pues se genere una versión diferente de lo que ya está grabado. La corrección de color, digamos, ha sufrido transformaciones drásticas a través del tiempo, y al día de hoy tenemos pues unas herramientas como muy interesantes que solventan de una manera bastante chévere el asunto. A decir hacer una salvedad acá, que hay que tener entonces bajo referencia que dependiendo el software o la versión de Premiere que estén trabajando, seguramente puede llegar a haber diferencias. ¿Qué significa esto? Que para quienes estén sobre la versión CC 2017, que es con la que yo estoy haciendo la explicación, seguramente pues todos los paneles y los menús van a ser muy parecidos. Sin embargo, pues debo decirlo que las personas que trabajan de 2016 o hacia atrás, puede que hayan pequeñas diferencias. De hecho, este primer panel que vamos a ver inicial, que se llama Lumetri Lux, ha sufrido trascendentalmente cambios que pues seguramente los van a encontrar diferentes. Si eso llega a suceder, pues nada, mi recomendación es que pues primero busquen actualizarse al software para que puedan tener entonces todas las prestaciones de las que les estoy hablando, y si no, pues obviamente no es la única ruta, como en muchos otros programas, pues para llegar al mismo resultado se pueden tomar varias vías, pues pueden haber entonces alternativas para solucionar y llegar como al mismo resultado. Sin embargo, pues este que estábamos hablando es el más actual y por ello entonces tiene como mayores prestaciones. Entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a jalar un poquitico de material en video. En este caso voy a utilizar aquí unas imágenes. ¿Dónde está? A ver. Aquí tengo este video que son como unos arbolitos, y vamos entonces a segmentar un pedacito y lo vamos a bajar directamente a línea de tiempo. Arrastramos entonces y ahí tenemos ya pues ese material que está rodando. Listo, vamos a decir que la corrección de color es entonces un método que se puede aplicar bajo varias circunstancias. La primera puede ser a una línea de tiempo completa, es decir, si yo tuviese más material de archivo dispuesto acá, vamos a jalar otro poco, por aquí vamos a jalar varias cosas, yo podría hacer una corrección de color general para todo el elemento, o podría tener correcciones de color puntuales clip a clip. ¿Qué significa ello? Entonces vamos a traducirlo. Si yo doy play aquí, ¿qué tenemos en este caso? Un pequeño montaje donde hay imágenes variopintas, tenemos los árboles, tenemos unas palmeras y demás. Y si yo quisiera entonces empezar a trabajar de forma global, es decir, un elemento que entre aunque yo tenga subdividido aquí en clips, pero que entre a alterar todo el elemento, tendríamos que valernos
de lo que se entiende por una capa de ajuste. Para muchos será entonces familiar ese asunto, pues porque también las encontramos en Photoshop. Las capas de ajustes entonces me van a funcionar de la siguiente manera. Todas las cosas que yo consigne sobre ella va a afectar a lo que ella encuentre ahí debajo. ¿Listo? Entonces vamos a venir aquí a este elemento que es el de nuevo recurso o nuevo elemento, vamos a dar clic allí, encontramos varias opciones que hoy entonces vamos a involucrarnos con algunas. Entonces en este primer momento vamos a decir que necesitamos una capa de ajuste. Cuando yo genero una capa de ajuste ya me dice que si quiere que mantenga las proporciones de resolución, pues yo obviamente le voy a decir que sí, para que no quede ni más grande ni más pequeña de la mesa, le doy a aceptar y me queda entonces aquí listado como un recurso que puedo entrar entonces ya a operar. Si yo tomo mi capa de ajuste como cualquier otro elemento, la puedo traer directamente a la línea, la voy a dejar allí y la puedo entonces hacer tan grande o tan pequeña como yo quiera, entendiendo entonces lo que les comentaba hace un segundo. Lo que ella encuentre de aquí para abajo será el recurso que ella empiece a modificar. Si yo entonces tengo mi capa de ajuste hasta acá, pues evidentemente solo afectará este clip, en este caso tomará todos los que encuentre ahí debajo. Hasta este momento no tenemos ningún tipo de respuesta porque no le hemos ubicado ningún efecto, pero vamos a darnos cuenta que en realidad es muy sencillo pues para poderle heredar esos comportamientos. Para ver entonces esto que estamos hablando de la corrección de color, vamos a remitirnos a una carpeta, a una pestaña, perdón, que es la de efectos, en la cual ya en la sesión previa habíamos tenido algún contacto con lo que eran las transiciones. Les recuerdo, está aquí oculta en este panel. Llegamos a efectos y encontramos entonces varias carpetas. En este caso ya habíamos trabajado transiciones de video, vamos a remitirnos a lo que es efectos de video como tal. Es un panel supremamente largo y grande que sería muy atrevido intentar solucionarlo como de un solo tiro, porque pues tardaría muchísimo la clase y creo que pasaríamos muy rápido, así que vamos a ir puntualmente a los elementos que se nos son necesarios para el desarrollo. Desplegamos entonces efectos de video y si se dan cuenta aparece esta opción que se llama corrección de color. Sin embargo hay muchos otros que pues también podríamos en otro momento revisar. Cuando yo despliego corrección de color aparecen entonces varios elementos con los cuales yo puedo empezar a trabajar y pues será entonces el terreno de manipulación para intentar darle algún tipo de control. Vamos a decir que dentro de los que más se utilizan al día de hoy existe este que se llama Lumetri Color, que de alguna manera es un compilador de muchos efectos que, lo que les comentaba hace un segundo, antes estaban separados en las anteriores versiones. Un Lumetri Look es como una especie de efecto que reúne el brillo, el contraste, la saturación, el tono, los niveles y todos están allí dispuestos dentro de él. Antes, que sucedía en las versiones 2016 hacia atrás, todos esos efectos existían pero de manera separada, o existían las correcciones de color con los cuales, que eran otros tipos de efectos, yo hacía el asunto pero como que estaba más subdividido cada una de las cosas. En este caso entonces simplemente vamos a tomar, para poder aplicar este y cualquier efecto siempre va a ser la misma lógica, clic sostenido en el efecto que quiero tomar, aparece la manita y la voy a soltar entonces donde quiero que se dé pues el pegue de dicho efecto. Si se dan cuenta, rebordea sobre el clip una línea de color verde oscuro o verde claro. En este caso entonces, ¿qué posibilidades tenemos? O soltarlo sobre el clip, lo cual me diría que lo va a aplicar solamente en este segmento, o en este caso nos interesa la capa de ajuste que pues para efectos del trabajo va a aplicarlo a todo el recurso que tenemos. Lo voy a soltar entonces y fíjense en lo que sucede, que es un panel que no hemos tocado. Seguramente en la segunda parte de la clase yo me involucré con ello, entonces vamos a ver. Cuando yo he soltado el Lumetri sobre la capa de ajuste, para poder entrar a revisar los ajustes del efecto como tal, de este y cualquiera, pues tendría que remitirme a algo que se llama el control de efectos. Esa pestaña la vamos a encontrar justo al lado derecho del panel origen, el panel previo. Le voy a dar clic allí y si se dan cuenta pues se me presenta un panel con el cual vamos a hablar algunas cosas. Primero tenemos todo lo correspondiente a movimiento, con los cuales podríamos hacer ahorita una práctica de cómo manipular la escala, la posición y entender el concepto de keyframes. Lo dejamos allí un poco en el tintero. Y por otro lado tenemos, voy a cerrar acá, la posibilidad de que el Lumetri Look, que ha sido el efecto que acabamos de ubicar, pues ya está allí dispuesto. ¿Qué sucede entonces con estos efectos? Primero, entender que son elementos que pueden estar o no estar, los puedo descartar en cualquier momento. Si yo voy a hacer aquí algo muy rápido, voy a subirle un poco el contraste, o voy a desaturar este elemento al Lumetri Look.
ahí ya si se dieron cuenta cambió a blanco y negro. Solo lo hago para esta opción. Se puede tener los siguientes comportamientos. Primero, habilitar o deshabilitar el efecto si quiero verlo, ¿cierto? Entonces ahí aparece una línea que indica que no está mostrándolo o por supuesto que está activo. Podría descartarlo si en algún caso no me sirve. Simplemente me poso sobre él, doy suprimir o backspace y lo puedo borrar. O también pudiese copiarlo si fuese necesario. Si yo le doy clic derecho, aquí dice cortar o copiar y podría pegarlo en otros clips si es que ya he trabajado el asunto. ¿Listo? Entonces, estas consideraciones son para cualquier tipo de efecto que se ubique, no solamente para el Lumetri Look. Bien, vamos a ir atrás antes de que yo le hiciera algún ajuste. A ver, ¿dónde está? Ahí. Y vamos entonces a empezar a ver qué es lo que tiene el Lumetri para nosotros. Lumetri Color es entonces la posibilidad de entrar a trabajar una corrección de color dependiendo lo que a mí me esté buscando. Aquí entonces yo no puedo anticiparme a darles como recetas o una condición a que debe trabajarse bajo cierta lógica, porque cada proyecto tiene sus necesidades específicas y su corrección de color va a estar entonces muy ligado a lo que estoy buscando. No sé, me interesa que mis imágenes estén desaturadas, casi llegando al blanco y negro, porque quiero un tono como mucho más melancólico, pues está perfecto, ¿no? Quiero entonces alta saturación, colores muy vivos, porque estoy haciendo, no sé, una pieza de deportes extremos y me interesa que quede supremamente punch el asunto, pues hombre, tendría que tomar otra ruta. De alguna manera entonces lo que hay es posibilidades que yo les voy contando y ya estarán ustedes que entren a mirar pues por dónde se enrutan en el desarrollo. Lo primero que tenemos es entonces varias pestañas, voy aquí a guardar, donde pues dependiendo de lo que yo quiera voy a tener varias opciones. Corrección básica es entonces el primero, ¿cierto? Donde tenemos varias cosas por trabajar. Por ejemplo, esta que se llama temperatura, el cual es supremamente válido. Para quienes estén más cercanos al terreno de la fotografía sabrán que cuando uno hace un balance de blancos uno puede restringir que esté más cerca a los tonos fríos o a los tonos cálidos. Pues bien, la temperatura podría ayudarme a acentuar o a llevar hacia cierto tono el asunto. Por ejemplo, vamos a verlo en este caso, voy a subirle la temperatura bastante a ese elemento y fíjense cómo se ha virado hacia un tono mucho más cálido. Vamos a activarlo y a desactivarlo para que lo logren ver. A veces es imperceptible, pero pues muchas veces, en este caso creo que sí se ve. Se dan cuenta entonces aparece un halo más amarillo, como más naranja sobre la pieza, lo cual estaría bien si me interesa que se aleje entonces de los tonos fríos. Si quisiese lo contrario, pues que se iría hacia el azul, pues podríamos llevarlo hacia un valor negativo. Y ahí vamos a ver entonces que evidentemente, esperemos cargue, ¿cierto? Vamos a acentuarlo un poquitín más. ¿Cierto? Está más amarillito o puede llegar a estar mucho más azul dependiendo de lo que yo necesite. En este caso es sutil el asunto. Vamos a ver que la capa de ajuste funciona muy bien porque con un solo clic, es decir, con un solo movimiento acá, lo que yo estoy haciendo se está viendo reflejado en todos los elementos que ella está interpelando, ¿cierto? Aquí estamos sobre las palmeras, vamos a ver que sin hacer nada, ahí ya entra a funcionar. Fíjense cómo el cielo se ve mucho más interesante con esta corrección. Y si voy al siguiente clip, también vamos a ver que está operando porque como les decía la capa de ajuste está haciendo su labor de corregir todo lo que ella encuentre de ahí para abajo. En este caso ha sido supremamente sutil el asunto. Si yo quisiera entonces entrar en otro terreno, vamos a ver que hay otras posibilidades. Vamos a dejar la temperatura a cero, como por ejemplo la tinción, con el cual yo puedo vamos a ver, llevarlo ya a un lugar cromático supremamente diferente. Ya no es ni siquiera que sea hacia los tonos cálidos, hacia los tonos fríos, sino que de plano esto tenga como un equilibrio hacia otro tono que sea pues mucho más raro. Entonces fíjense, aquí estamos ya, pues no se ve real, ¿cierto? Sin embargo, puede tener una especie o un look interesante para determinado momento. Entonces, ahí sigue habiendo posibilidades. Voy a llevar de nuevo la tinción. Hay uno supremamente importante que se llama la exposición y es, como su nombre lo indica, piénsenlo también en su relación fotográfica. Pues, hombre, qué cantidad de luz tiene mi toma o el plano que estoy utilizando. Puede entonces ayudar y entrar a salvar grabaciones que no han quedado del todo bien, pero hago también una salvedad. Ojo, no hace milagros, ¿sí? La norma dice, en la mejor calidad que yo pueda hacer mi obtención en cámara,
es, digamos, como el norte preferido, y ya después lo que puedo hacer en postproducción, pues bueno, va a ser ganancia. Pero si yo tengo oscuridad total en mi grabación, no esperen que por postproducción o en la sala de montaje yo entre a corregir ese tipo de errores, ¿correcto? Sí me puede ayudar en ciertos casos a subir, a bajar, pero en condiciones extremas, pues creo que no es viable. ¿Listo? Para que, porque es que es a veces habitual que uno ve gente grabando y se ve supremamente mal y dice, no importa, en edición lo arreglamos. Tiene sus bemoles el asunto, ¿vale? Entonces la exposición, como su nombre lo indica, me va a hablar del control de la entrada de la luz. Puedo entonces tener una exposición, como en este caso, fíjense, supremamente sobreexpuesta. Creo que abusé del asunto, seguí abusando. ¿Ah? Pues esta imagen, estas imágenes ya tienen como corrección de color, entonces no se ve tanto el efecto, pero bueno, ahí está. O si llegase a estar, necesitase quitarle un poquitín de luz, también podría subexponer, y fíjense entonces que podría, es demasiado, tal vez hasta por allí, vamos a ver qué tal se ve. Quitarle entonces un poquitico de luminosidad a las piezas. Digamos que estos son correcciones de colores básicas porque no nos hemos comprometido ni llegado a otro punto. ¿Listo? Luego aparece contraste, que como su nombre lo indica, la fuerza entonces con la que están presentes los colores. Vamos entonces a subirle acá para que los verdes se vean más chéveres. Ahí lo vemos, un contraste de 18, no sube más. Está tardando mucho en actualizar. Ahí vemos, a ver qué tal está. Contrastada, sin contraste. Si ven los negros como se acentúan un poquitín más, pues bueno, ahí tenemos posibilidades. Bien, tenemos entonces esta parte de acá que es supremamente interesante, con la cual vamos a trabajar. Sin embargo, voy a jalar otro recurso para que se haga más evidente. Tal vez estos materiales pues están tan perfectamente grabados que no se ve muy bien. Vamos con algo más cotidiano. Estas imágenes de nuestra Bogotá. Listo. Vamos a jalar esto, vamos a, de hecho, a borrarlo, y mandamos esto debajito de la capa de ajustes para poder ver cómo es que está funcionando. Quedó más pequeñito. Recuerden lo de escalar a tamaño del fotograma. Escalar a tamaño del fotograma, ahí está perfecto. Entonces, vuelvo a la capa de ajustes, vuelvo al control de efectos, vuelvo al Lumetri, y vamos a mirar entonces qué posibilidades tenemos con... Perdón, me dio un estornudo. Lo que tenemos acá, que son sombras, blancos y negros. Es un recurso supremamente importante y se traduce más o menos en lo que podrían haber hecho los niveles por nosotros, es decir, restringirle a la imagen qué tanta presencia o profundidad del negro quiero que tenga, qué tanta presencia o profundidad del blanco, y así pues con sus zonas y lo que se entiende como la escala de grises. ¿Listo? Entonces vamos a ver que por acá, donde va a haber una imagencita que tenga harto campo. Listo, empecemos a ver aquí. Vamos a decir que necesitamos acentuar un poco las sombras. Las sombras en esta imagen, donde estarían dispuestas, en los lugares donde el negro está predominando, por acá, tal vez en los zapatos. Y fíjense entonces cómo podría yo hacer énfasis para que esos lugares pues no se vieran tan oscuros, o pues ganaran un poquitico en esa lógica, ¿cierto? Vamos a a restarle un poco. ¿Se dan cuenta? Podrían hacerse ese tipo de cosas. Por aquí en los blancos vamos a ver cómo nos lo va a interpelar. La botella se empieza a ver mucho más, ¿cierto? Vamos a decir que los negros también los queremos más profundos. Ahí está. Esos negros no quedaron tan chéveres. Eso sí. Tarda un tanto en actualizar. Fíjense entonces que tenemos una versión supremamente diferente del mismo material de archivo. Si yo conmuto entre cómo estaba el material original versus una vez ha quedado con el Lumetri, pues evidentemente hay distancia y diferencias. Yo no podría decir que esto es mejor que esto, porque pues no le he impregnado ningún tipo de sentido a la pieza, pero claramente hay entonces maneras diferentes. Fíjense cómo el color se hace mucho más presente, los tonos piel, el negro viene a tomar más protagonismo. Por aquí este amarillo se alcanza a ver mucho más vistoso porque contrasta mejor con el asfalto, ¿cierto? Entonces la corrección de color, lo que intento decirles es que no es un paso obligado en la construcción audiovisual, ni mucho menos, pero sí sería un despropósito desaprovecharlo en la medida que yo con ello puedo ganar en el look o la personalidad que le estoy impregnando a mi pieza. Bien, entonces seguimos acá con el Lumetri porque no termina por allí. Hay uno muy interesante que se llama saturación, que como su nombre lo indica, pues me va a manejar los colores, y de su desaturación, valga la aclaración, pues es como podemos llegar a generar
generar una pieza en blanco y negro, ¿sí? Es supremamente habitual que necesitemos darle este tipo de construcciones a nuestras imágenes. Pues ahí va a estar, fíjense lo chévere que se ve, los negros se ven muy profundos, los blancos se alcanzan a ver bien, creo que tiene distancia entonces con respecto a, vuelvo y les presento, fíjense con color o sin color, pues evidentemente hay una ruta gráfica diferente entre los dos elementos. Vamos a darle restablecer para dejar todo de nuevo a cero y que no tengamos entonces pues ningún problema, ¿listo? Ahí va a estar entonces la corrección, ¿ve? Porque no me restableció, este sí no me lo restableció, vamos a dejarlo en 100. Ahí está de nuevo. Por otro lado aparecen otros elementos, voy a cerrar acá lo que dice corrección básica, que se llama creativo, con los cuales nosotros podemos entrar a jugar ya con otros tipos de recursos. Y es, venga, necesitamos que la iluminación o lo que se entiende como las luces altas o los tonos más claros de la imagen tengan un viraje hacia algún tono, o que por el contrario las zonas más oscuras también pues tengan de alguna forma una tinción. Fíjense entonces cómo yo podría venir y decir que algunas zonas, por ejemplo lo más negro, los matices de las sombras podrían oscurecerse. Si se dan cuenta, ha tomado como un halo cálido entre naranja y amarillo que se ha dispuesto entonces sobre todo el elemento. Si yo hago lo propio, vamos a ponerlo, no sé, bien contrastado contra un magenta sobre los blancos, vamos a ver qué resultado nos da. Se dan cuenta entonces que se da como un mapa degradado entre los dos elementos, en que sea bien cálido y entre el fucsia, o podríamos llevarlo, no sé, a otro lugar, azules y verdes. Vamos a ver qué tal queda el resultado. Bien, entonces fíjense que este se veía chévere. Puede llegar a tener como una onda, no sé, vintage o retro el plano o la imagen, pues porque toda la construcción de corrección de color pues puede llevarnos a que el material se vea de otra manera. ¿Se dan cuenta? Entonces pueden ser entonces rutas creativas que cada uno tome en el desarrollo de su proyecto. Aparecen otras que son las curvas o ruedas cromáticas. Estas son más intuitivas que otra cosa, pues porque lo que nos presenta es, y al igual que ahorita, círculos cromáticos con los cuales yo puedo trabajar algunas zonas de la imagen. Es supremamente fácil de entender porque me dice, vea, tenemos sombras por un lado, los medios tonos sería todo el rango de lo que está entre el negro y el blanco, que serían los resultados, o highlights, también se conocen así. Podríamos entonces decirle, venga, ¿por qué no hacemos que las sombras estén más oscuras y que además estén viradas hacia unos tonos azulosos? Vamos a ver si nos presenta el resultado. Ahí está, donde tenemos el negro, la chaqueta, toda esta vitrina por acá. Entonces fíjense que sigue pintando y sigue llevándome el material hacia otro lugar o hacia otro recurso. Bien, entonces, ¿cuál es la virtud de los Lumetri Looks o por qué quería yo mostrarles por este lado? En este caso estamos trabajando un Lumetri Look que ha partido desde cero y yo he sido la persona que he intentado entrar aquí a mirar los ajustes y darle entonces como algún tipo de intención. Sin embargo, al día de hoy, les soy sincero, hay muchas soluciones más eficaces en tiempo de cómo aplicar entonces una corrección de color. ¿Por qué? Lumetri Look se presenta como efecto, ¿cierto? En el cual yo lo puedo entrar a ajustar, o tengo los Lumetri Looks que son entonces ya presets que tenemos para el color y que funcionan un tanto como los filtros. Piensen en Instagram o en estas aplicaciones que tenemos en el celular, que una vez tomo la foto yo voy aplicando como algunos resultados y va cambiando. Pues es entonces lo que hace el Lumetri Looks por nosotros. Y aquí hago una salvedad de nuevo. Ojo que algunas personas van a decir que porque a mí no me sirve. De 2016 hacia atrás no tenemos Lumetri Looks como los entendemos aquí. Entonces pues tal vez eso sea como una razón suficiente para poder migrar al CC 2017. Entonces, fíjense que acá hay una carpeta, no efectos de video, sino esta que se llama efectos, ajustes preestablecidos de Lumetri, que lo que nos va a presentar es una serie de recursos con los cuales nosotros podemos, primero, tener una miniatura de cómo se va a ver el resultado, y segundo, pues que no nos comprometamos a entrar aquí a este panel que puede ser a veces dispendioso de construir nosotros mismos el efecto. Entonces me dice, hey, necesito tener, no sé, looks de película o speed looks, que aquí hay unos bastante chéveres, y empezamos a desplegar las carpetas y lo que encontramos es lo que les comentaba,
esta posibilidad de ver pues más o menos cuál sería el resultado sobre la imagen una vez se aplique el Lumetri Look. Entonces, si se dan cuenta, hay primero una miniatura con la cara como de esta chica, y por este lado tenemos un poco la paleta en los tonos que se da y un poco también cómo se manejaría la escala de grises. Entonces, pues yo aquí no podría decir cuál es mejor que cuál, porque además son bastantes. Fíjense, lo que vamos a tener es que sin necesidad de entrar a hacer ajustes, pues lo que voy a tener yo es un look o un Lumetri que va a funcionar supremamente fácil. Vamos a ir aquí a los de monocromo para que los vean. Aquí dice muy colorido, contraste normal, película perforación monocromática. Por aquí hay cámaras, también hay otras cosas, hay bastantes en realidad. Pues no es que uno se canse de ver, pero pues sí hay muchas posibilidades. Si quiero entonces rápidamente un blanco y negro, lo podría ubicar acá. Me gusta este porque hay bastante contraste entre el negro y el blanco. ¿Cómo se aplicaría? De la misma manera, simplemente clic sostenido, vengo y suelto en la capa de ajuste, y lo que voy a tener entonces es un Lumetri Look operando, pero que ya no voy a tener yo que venir a buscar acá cuál es el resultado, sino que se va a asemejar mucho a la miniatura que ya tenemos. Entonces creo que es una ruta bastante viable pues para generar una corrección de color que pueda ser, pues digamos, lo ágil. Si en algún caso yo quisiese venir a corregir el Lumetri Look que he puesto, pues evidentemente podría venir a lo que hay aquí dentro, las mismas opciones que tendríamos, y pues entrar a hacer algún tipo de intención, ¿no? Me parece que está mucha exposición, pues podría bajarle la exposición, es decir, no es restrictivo a que como venga el Lumetri ya debe quedar, sino que sigue teniendo las mismas opciones, ¿cierto? Las mismas que estábamos revisando ahorita en el Lumetri Color. Sin embargo, pues en este caso lo que estamos haciendo es manejándolas pues ya sobre una base preestablecida. ¿Listo? Entonces, nada, a explorar los Lumetri Looks, pues porque como les digo, pueden darle en algún momento ritmo también a la imagen. Piensen que pues todo el tiempo grabado de la misma forma, pues puede volverse un poco pasmoso, sino que entonces yo de variaciones, de poner en algún momento algún tipo de sensación, pues podría yo también hacer que mi pieza gane en riqueza en esa medida. Eso ha sido entonces los primeros pasos con respecto a lo que es corrección de color en la edición de video. ¿Listo? Vamos entonces a dejar esto por acá un segundo. Vamos a borrar nuestra capa de ajuste y vamos a mirar entonces otra posibilidad que tenemos. La otra posibilidad que se tiene es no trabajar el Lumetri Look o los efectos por capa de ajustes, sino trabajarlos directamente sobre el clip, que puede ser también otro escenario pues para darle uso a estos elementos, porque la capa de ajuste pues no restringe a quién lo opera, sino todo lo que encuentre debajo pues va a aplicarle. Entonces, ¿qué tal si mi norte fuera este? Voy a bajar aquí este material. Voy a quitar el audio para que no nos entorpezca y tener la siguiente situación. ¿Qué tal si yo entonces, mientras este elemento va rodando, me interesa que se vayan dando como cambios de color en pequeños fragmentos de ese material, ¿cierto? Que vaya teniendo aquí un look y luego otro, pues como les decía, la capa de ajuste no nos lo va a solucionar. El asunto entonces acá involucra una herramienta que es muy útil también en la zona de edición, y es esta que se llama la herramienta cuchilla, o sea, accede rápidamente con la tecla C, con la cual podemos entonces segmentar esto que es un elemento entero, ¿cierto? Si yo lo selecciono, fíjense que es un bloque completo, partirlo a pequeños subclips en los cuales yo pueda traer Lumetri Looks específicos para cada uno de esos momentos. Entonces presiono la tecla C, aparece la cuchilla, y en el lugar de línea de tiempo que yo me pare, donde dé clic, pues lo que hace es un rompimiento de ese elemento a dos, y así puedo entonces yo tener tantos como quisiese. Vamos a hacer entonces aquí unos cortes chiquititos para intentar generar como algo de ritmo a partir de los cambios. Voy a, no sé, tener unos 7 u 8. Creo que allí va a estar bien. No me quedaron como muy exactos, pero bueno, ahí tenemos cuál va a ser la virtud o la posibilidad que cada uno de estos recursos se convierta en un elemento independiente para ubicarle determinado comportamiento. Entonces, vamos a generar un Lumetri para cada uno de ellos. Vamos entonces a ir, no sé, por acá a la pestaña efectos. Podemos crear uno de los speed looks por aquí. Entonces vamos a ubicarle a cada uno un recurso. Me va una vez apareciendo que necesito render. Hay que tener muy en cuenta eso, porque pues les comentaba yo que a mayor cantidad de efectos pues van a ser mucho más difícil y más demorado sacar el asunto adelante. Aquí estos no están tan chéveres. Miremos un par por acá.
este no tiene. ¿Y cuáles más habrán? Este, por acá hay uno más, por acá otro. Y bueno, no sé, no estoy siendo muy, pues como muy exigente con este asunto, simplemente me interesa es que haya virajes de color y que ustedes entiendan que se puede manejar, no como un global, sino como aquí tenemos sobre una sola línea de tiempo, sobre un solo clip, subdividimos para que el color sea un recurso que vaya cambiando gradualmente, ¿sí? Esto está como en un tono más videoclipero, más experimental, pero pues como les digo, en algún momento puede atender a sus proyectos. Hubo un problema ahí. Ahí está, ya está funcionando. Y esto era entonces lo que les quería mostrar. Fíjense cómo entonces sobre un mismo material, lo único que he hecho es subdividir el clip tantas veces como fuese necesario y pues hemos aplicado Lumetri Lux diversos, pues que cada uno tiene como un aspecto muy particular y lo que se genera entonces este tipo de cosas, pues que como les comentaba pueden entrar en el terreno del ritmo. Voy a dar play. ¿Se dan cuenta entonces? Un plano que parecía estar allí dispuesto solamente como pues una cámara rápida, pues a partir de la corrección de color he ganado también en ese tipo de resultado. Bien, entonces esa puede ser otra opción de la corrección de color que se utilice como para darle pues virajes a un material. Otro de los usos que se tiene es hacer o generar rangos de operación del Lumetri Look. ¿Qué significa ello? Que yo pueda de alguna forma hacer, ¿cierto? Una máscara o una región de operación del efecto. Entonces, atención a esto. Me voy a ir con este pedacito de clip y vamos a decir entonces que necesitamos hacer una corrección de color no a toda la capa, sino solamente a una región. Vamos a utilizar en este caso un efecto que se llama tinción. Yo aquí ya lo tenía listo, pero pues está también dentro de la misma carpeta, efectos de video, corrección de color, y allí dentro se llama tinción. Es por la misma ruta donde están los lumetri o los equilibrios de color, pues va a funcionar igual. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Pues cualquiera va a ser viable. De hecho me voy a ver también con este equilibrio de color, lo voy a poner sobre el clip. ¿Listo? Equilibrio de color es un efecto que, como su nombre lo indica, fíjense, da como estos virajes así. Se puede hacer cambios de tono, ¿cierto? Ahí se ve que pues evidentemente esto se está viendo de otra manera, si no es la Plaza de Bolívar. Y lo que quiero hacer entonces es generar un área para que solamente, por ejemplo, la iglesia, aunque pues no me va a ser un poquitico demorada hacer la máscara, sea la que cambie de color y el resto quede pues ya operando pues con normalidad. ¿Qué tenemos entonces? Cada vez que yo ponga un efecto y aparezcan estas opciones, significa que yo puedo restringir áreas en qué lugar quiero que opere, bien sea por un elemento circular, un elemento rectangular o puntos como si fuese la pluma de Illustrator, generar entonces un área de operación. Esto puede aparecer para muchos efectos. De hecho, voy a borrar equilibrio de color. Fíjense, si yo pongo el mismo Lumetri Color, pongo el efecto, siguen apareciendo. Entonces, cada vez que aparezcan van a funcionar de las mismas maneras. Yo voy a abrirme entonces con equilibrio de color HLS, que me deja cambiar rápido entonces el asunto. Lo voy a poner y le voy a decir que necesito generar como una máscara, y para lo cual entonces activo la pluma, y si vengo acá directamente a la mesa, pues lo que voy a tener es que yo puedo ir dibujando como punto a punto o nodo a nodo. Sin embargo, vamos a hacer esto como más grandecito para poder hacerlo como más chévere. Vamos a decir que vamos, ay, perdón, solté la máscara, no la puedo soltar. Vamos a dibujar aquí, pues donde quiero que opere, ¿no? No me voy a tardar tanto, puede ser más pulido, evidentemente, pues para efectos del video yo no, pues no me va a tardar media hora, la voy a hacer ahí como muy prolija el asunto. El hecho es que quiero que vean cómo opera solamente en regiones la corrección de color. ¿Listo? Me voy por acá, por acá. Vengo acá. No está quedando muy bien esa máscara, pero pues me interesa es más que todo el resultado. Ay, madre, volví a dar play. Aquí voy. Esto puede ser menos complejo, ¿no? Porque pues si uno asume una forma rectangular o una forma circular, ay, lo siento,
o una forma circular, pues el resultado no es tan difícil como esto, pero se van a dar cuenta que va a quedar algo muy chévere. Ahí voy y restringo que por acá, por donde está la gente, no me interesa que quede, sino solamente la iglesia. Suponemos que por acá va cortando y ahí voy generando ya el recurso. Debo cerrar la máscara para que entonces solamente haya operación, y quiero entonces que miren lo siguiente. Vamos a ajustar de nuevo acá. Al tener ya seleccionada esta área, cualquier corrección que yo haga ya no va a estar dada para todo el elemento, sino va a estar dada solamente para lo que está enmascarado o lo que está pues allí dispuesto. Entonces, si yo quiero, en este caso me va a volver, si daba play acá, tenía un cambio de color para toda esa región. Sin embargo, para este clip, al estar solamente situado acá, pues obviamente los virajes van a ser para ese recurso. Va a quedar un poquitico extraño, vamos a ver qué tal se ve. Lo que quiero entonces es que el color vaya cambiando en la iglesia. Para generar acciones de animación, es decir, que un recurso cambie o vaya teniendo alteraciones en el tiempo, se tiene que hablar de lo que es keyframes o fotogramas claves. Eso será una explicación que tarde algo de tiempo más. Sin embargo, pues vamos a anticiparnos un poquitico a lo que es. Un keyframe es simplemente la posibilidad de decirle a un parámetro que puede ser animado a través del tiempo o interpolado a través de acciones. Entonces, cada vez que ustedes encuentren este cronómetro, significa que se puede hacer uso de los keyframes. En este caso, el controlador del color se llama tono, ¿cierto? Es el que me da la posibilidad de que esto vaya virando. Pues yo simplemente le voy a decir, hey, me interesa que haya registro o cambio en ese recurso, activo el conmutador, se me genera el keyframe que está expresado por este rombo, lo que me indica, él ha consignado este valor numérico, así como este es el estado en el que estoy, y yo simplemente lo que voy a hacer es moverme en el tiempo y decirle, hey, aquí haga otro viraje, llegue a otro color, y si se dan cuenta me genera un segundo rombo, pues donde consigna el nuevo valor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que entre este primer punto y este segundo, lo que se va a dar es una interpolación y un cambio entonces del recurso. Vamos a ver entonces, creo que va a quedar ahí como muy chocoloco, pero vamos a dar play. ¿Qué tenemos entonces? Una corrección de color selectiva porque solamente está operando en la región que le di, pero fíjense entonces cómo pues da que, pues no sé, tenga ahí como una intención chévere esa construcción gráfica con respecto a. ¿Listo? Entonces, fíjense que pueden ser muchas las formas de trabajarlo. Voy a hacer de hecho otro ejemplo por si este no quedó del todo claro. Me voy a borrar el equilibrio de color, es decir, como una segunda apropiación de esto, y vamos con un Lumetri, ¿sí? Porque puede que en algún caso también esa sea la lógica de trabajo. Volvemos entonces aquí, ajustes preestablecidos del Lumetri, escojamos dos rápidamente, uno, ¿cierto? Y vamos a decir entonces que me interesa que de la mitad de la pantalla para acá sea en ese color y de la otra mitad sea en blanco y negro. Entonces, de nuevo, vamos aquí al control de efectos, vamos a donde dice Lumetri, nos remitimos a donde están entonces las opciones de máscara, seleccionamos, en este caso, antes había sido muy difícil hacerla con la pluma, ahora simplemente nos vamos a ir con el rectángulo, y lo que voy a hacer es simplemente generar el área de ubicación de donde quiero que esté operando como tal el efecto. Es un poquitico cansón a veces. Ahí está, suelto, vengo acá, suelto, vengo acá, suelto y vengo por acá y suelto. Tal vez no está tan notorio, pero pues si yo divido, vamos a hacerle algún ajuste para que quede más marcado el efecto. Entonces vamos a ir a corrección básica y le decimos que necesitamos que esté mucho más marcada la saturación. Ahí, y vamos a ponerle un poquitico de énfasis a los negros. Listo. Ahí está. Bien, entonces si se dan cuenta, ese Lumetri está funcionando ahora solamente en este sector. Vamos a ver, ¿cierto? Fíjense que entonces, como por una línea divisoria, tenemos que de aquí para acá está afectando, de aquí para acá no. Si quisiese tener dos Lumetri funcionando, por supuesto se podría. Vamos a buscar acá Speed Loops. Monocromo, que son como los que más fácil uno reconoce, lo puedo traer para acá. Él operaría
en este caso pues para las dos, para toda la capa. Sin embargo, pues podríamos hacerle el mismo efecto. Entonces, atención aquí, me quedan los dos efectos Lumetri, este que se llama monocromático, que es este de acá, y abajo tenemos el que se llama Fuji Real a 500D, que sería entonces este segmento. ¿Qué podría hacer? Activar entonces el que es blanco y negro y decirle también que requiero generar una máscara con las mismas herramientas. Vengo y las genero y le digo entonces que la aparición del blanco y negro pues solamente ha de estar en este sector. De igual manera puedo controlar los puntos y los nodos. Ahí está. Está súper colgado de RAM esto, creo que porque graba al tiempo. Listo. Digamos que ahora sí ya está funcionando. ¿Qué tenemos entonces? Volvemos a revisar. Si vengo aquí a mi control de efectos, este Lumetri, que sería solamente la región izquierda de la pantalla, y este sería entonces la región derecha de la pantalla. Aquí entonces mi invitación es que pues hay que ser muy creativo, ¿no? Pues yo aquí lo estoy haciendo como a manera de ejemplo, pero cada una de sus piezas puede tener, no sé, líneas de construcción interesantes, los planos pueden tener regiones o sectores donde trabajar. Creo que ya estará en cada cual entrar a revisar en qué uso se hace. Si recapitulamos entonces, ¿qué tenemos? Capas de ajustes para ponérselos a varios clips, poder tener la posibilidad de trabajar clip a clip, siendo estos fragmentos pequeñitos cada uno de los que teníamos, o en su defecto sobre una misma imagen tener más de un Lumetri Look funcionando, pues para hacer que hayan sectores que cada uno responda a determinados elementos de color. La segunda parte de esta clase tendrá que ver entonces con manipular un poco las capas o el material de video para evitar trabajar siempre lo que se entiende como al límite de la mesa de trabajo y optar por generar entonces una construcción visual donde se haga uso de varias capas. ¿Qué significa ello? Hasta este momento nosotros lo que tenemos es pues que siempre nos hemos valido de que la capa o el recurso gráfico venga y se ajuste pues al entero que tiene la pieza, ¿no? Es decir, no quede ningún espacio vacío ni negro y demás. Sin embargo, hay algo que se conoce como las split screen o pantallas partidas con las cuales uno puede jugar a construir ciertos tipos de recursos, ¿cierto? Que de aquí para arriba haya un elemento, de aquí para abajo entre otro, que hayan dos recursos aquí divididos. Bueno, son varias las posibilidades. Entonces, vamos a ver dos aplicaciones de ella y con esto pues podríamos avanzar también en algunos campos que son importantes y hago énfasis tanto para desarrollos aquí en Premiere como más adelante en After Effects. El concepto de keyframes o fotogramas claves que hace un momento vimos en la corrección de color es algo con lo que normal y habitualmente se trabaja en este tipo de programas porque son los que nos van a dar posibilidades de generar animaciones. ¿Correcto? Generar animaciones, entonces, pues va a ser en este caso el método que vamos a utilizar para, no solamente en este caso, sino para muchos otros elementos. Atención entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es lo siguiente, vamos a subdividir el clip, asumimos la herramienta cuchilla o tecla C y vamos a partir entonces este material en dos pedazos más o menos que tengan como la misma duración. ¿Listo? Vamos a descartar el audio, los desvinculamos para tener solamente material gráfico. ¿Qué tenemos entonces ahorita? Rueda el video aquí de la gente pintando y por otro lado, pues aquí otros pedazos, el señor, la señora, en fin. ¿Qué va a pasar? Vamos a decir entonces que como veíamos hace un momento, cada uno de estos clips va a tener un material de un control de efectos independiente. Entonces, si yo me seleccionándolo y solamente así, es decir, que quede resaltado y me vengo aquí a la pestaña control de efectos, aparece una pestaña que se conoce como movimiento. Ella viene entonces allí oculta, la cual yo la puedo desplegar y tiene la siguiente virtud. Atención porque es una pregunta que pues habitualmente me hacen en la clase. Cuando yo vengo y selecciono acá donde dice FX y aparece este recurso que es como un cuadradito, ¿cierto?
es la única manera que yo hago la aparición de las líneas guías para el control de la capa. Entonces, cuando tengo seleccionado esto, se habilitan una cantidad de opciones como las siguientes y se parece más a lo que hay en un software de diseño. Puedo entonces venir a hacer escalas, si me voy hacia afuera puedo hacer rotación, puedo hacer modificación del punto de anclaje, puedo entonces entrar a manipular en otro terreno mi capa. Entonces voy a dejarla como normalmente está. Más allá de que pueda venir a trastear con ella o a reubicarla, la virtud de esto es poder hacer que estas acciones se conviertan en un elemento animado en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero que en algún momento mi escala esté así y luego, no sé, decrezca hasta que llegue a este valor. Entonces, para poder desarrollar que esto sea un elemento progresivo o interpolado, como se conoce, es donde tenemos que valernos de los keyframes. Entonces, en realidad el concepto es muy sencillo. Keyframes o fotogramas claves, cualquiera de los dos métodos de decirlo va a estar bien, es la posibilidad de hacer que el paso o el tránsito entre esos dos valores que están expresados siempre casi que por números, fíjense, una escala de 100% sería que lo ubique todo, y pues luego ya una escala menor sería que sea más pequeño, es hacer entonces que el tránsito entre esos números o esos valores pues sea interpolado, animado y no se dé como un salto, sino como una progresión. Entonces, ¿cómo se activan los keyframes? Primera cosa, debemos ubicar este botón que es un cronómetro y donde lo encontremos quiere decir que ese parámetro es susceptible de ser animado. Cuando yo lo presiono, y solo debe ser una vez, se me va a generar el primer keyframe, ¿cierto? Que va a registrar el valor que en ese momento esté dispuesto. Entonces, yo presiono escala, se me da la aparición de este rombo, lo que me indica que ese es el momento de cambio, y lo que va a decir es que él va a guardar ese 100 para ese momento. Si yo voy más adelante en el tiempo y como necesidad para que por lo menos haya una animación visible, debe haber dos keyframes, porque si yo doy play aquí, ¿qué sucede? Pues 100 va a estar presente todo el tiempo, ¿no? Si yo necesito entonces que haya otro valor para contrastar, pues lo que va a suceder es que entre esos dos rombos se va a dar la acción. ¿Listo? Voy entonces a quitarle escala, voy a decir que a este momento ha de ser del 48%. ¿Y qué voy a tener entonces si doy play? Que el tránsito entre el valor inicial y este pues se va a dar como una animación, y pues de forma muy sencilla voy a tener que esa escala va a ser progresiva. Doy play, ¿cierto? ¿Y qué tengo? Que entonces entre estos dos puntos se marca esa acción. Eso va a estar muy bien porque así de fácil como hicimos esto, vamos a hacer una cantidad de cosas, como les decía, tanto aquí en Premiere como en lo que es After Effects. Para efectos de la velocidad, ¿cómo la voy a medir? Si se dan cuenta es muy fácil de asumir, porque cuando yo doy play, esta línea azul echa a andar y pasa por encima de los keyframes. Entonces, si yo quiero una animación lenta, ¿qué debería hacer? Que la distancia entre estos dos puntos pues pueda ser lo suficientemente amplia para que tarde mucho más tiempo en alcanzar sus resultados. Si doy play, ¿qué tengo? Fíjense, la misma acción, solamente que más larga, es decir, demora más. Si la traigo para acá y los dejo los dos keyframes cerca, pues ¿qué voy a tener? Que se va a dar la misma acción, pero pues en un lapso menor, más breve de tiempo. Para otra cosa, los keyframes no solamente se limitan a que sean dos, yo puedo tener tantos como quiera. ¿Qué tal si quiero que aquí vuelva a ser grande, de 100%, no sé, y aquí vuelva a ser pequeña, como si fuese un latido de corazón? ¿Cierto? Puedo tener entonces tantos keyframes como yo requiera, y cada uno de ellos lo que va a hacer es lo siguiente, pues de este a este hay una acción, de este a este hay otra, de este a este hay otra, y así sucesivamente. Entonces voy a dar play. Ahí tengo entonces dos escalas, pues es un efecto muy tonto, pero era para ver cómo puedo tener mayores instancias en la animación. Entonces, ¿qué posibilidades voy a tener con esto? Primero, poder generar picture and picture, que es algo que, no sé, en las noticias es donde más se ve, que yo pueda tener más de una capa rodando al tiempo. Puedo tener aquí un video, aquí al lado otro, aquí al lado otro, aquí al lado otro. Recuerdan la serie 24, ellos hacían uso de esa división de pantallas para tener cuatro escenas o como cuatro momentos diferentes rodando al tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Mezclar no solamente animaciones de escala, sino que también le voy a sumar la de posición, porque pues a medida que se hace pequeño yo también podría mezclarlo, que no solamente se haga chiquito, sino que venga y se ponga en determinado lugar de la pantalla. Entonces vamos a dejar esto como muy virgen, vamos a dejar esto, restablecerlo por completo. Para borrar los keyframes puedo o bien sea seleccionarlos y dar suprimir para descartar alguno, o volver a presionar al cronómetro, él me
da esta advertencia que dice que esto eliminará todos los fotogramas. Yo le digo que sí y bueno, ahí ya vamos a estar sin problema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer una doble animación para que este recurso venga y se haga pequeño, se ponga por aquí y luego vamos a poner que otra imagen se le ponga por aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar, no sé, que sean un poquitico más largos para que los podamos ver rodando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner un clip encima del otro. En este momento, ¿qué estaría sucediendo? Pues uno va a ocultar al que esté abajo, pues porque, ¿cierto? Se funciona a manera de capas, pero cuando se hagan pequeños y yo de play, pues ¿qué va a pasar? Que aquí va a estar ubicado uno y aquí va a estar ubicado el otro. Entonces, iniciamos con el clip de arriba, lo selecciono, aunque tengan el mismo nombre, debemos saber que se manejan de forma independiente, lo tomo y le digo que en este momento del tiempo necesito que se empiece a dar una animación de escala, presiono el conmutador y también de posición, porque quiero que no solamente decrezca, sino que a medida que vaya cayendo, pues se mueva aquí hacia la izquierda. Entonces, acciono también. Voy adelante en el tiempo y le digo, hey, hagamos esta escala, no sé, hasta el 50%, 48%. Ahí está, ahí sí ya nos podemos dar cuenta que es lo que tenemos. Pues los dos materiales ahí ya están rodando, mientras va bajando el uno me doy cuenta que allí está el otro, pero como hablábamos, no solamente necesitamos que se haga pequeño, sino que tome una postura dentro de la pantalla. Entonces, me voy a remitir acá. Con estas flechitas yo me puedo mover entre los keyframes, con eso puedo tener certeza de que no me van a quedar allí como descuadrados, es decir, me puedo mover entre uno y otro al lugar exacto. Y lo que voy a hacer es, habilitando aquí el conmutador para poder ver las líneas guías, tomar esa capa y decirle que debe venir y posarse aquí hacia el sector izquierdo de la pantalla. Voy a deshabilitar aquí con este ojito la capa de abajo para ver solamente la acción de la capa de arriba. ¿Y qué tenemos? Que esa capa que estaba ocupando todo el área de trabajo, a través de los dos keyframes, pues lo que estoy haciendo es mandándola a que se acomode a ese sector de la imagen. ¿Listo? Ya tenemos entonces el trabajo realizado con uno. Si alguno se lo perdió, ahorita hay que volverlo a hacer, así que pues nada, ahí creo que va a quedar claro. Si quiero que sea más rápido, ¿cómo lo solucionamos? Acercamos esos keyframes para que entonces no tarde tanto en llegar del inicio al destino. Ahí lo tenemos más rapidito, está perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a obtener como otro material porque estaba como muy repetido, estaba como mostrando las mismas cosas. Habilito eso, que se vea otras escenas, u otros planos mejor. Ahí está. Ya tenemos que la acción de la capa de arriba está funcional, no hay ningún problema. Ahora hay que hacer que esto se traduzca también a la capa de abajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues la misma operación, voy a ocultar esta capa y lo que voy a hacer entonces es volver a animar tanto la escala como la posición para que este se haga pequeño y venga y se ubique en este sector. Entonces, por ahora no nos vamos a comprometer a que estén sincronizados, ya vamos a ver cómo hacer para que los dos se den al mismo ritmo, vamos simplemente a plantear la animación. Activamos el conmutador de escala, activamos el conmutador de posición y le decimos que más adelante en el tiempo, recuerden que era 48, ¿no? Le vamos a decir que baje a 48 y habilitando el panel de movimiento le vamos a decir que venga y se pose por aquí. Tal vez vamos a activar acá para ver que queden bien los dos. Es decir, que estén ahí sincronizados. Listo. Ahí está, perfecto. Bien, ¿qué vamos a tener entonces? Que estos dos materiales van a tener, o esas dos capas, la posibilidad de que vayan decreciendo y cada uno se ubique en un sector de la imagen. Si se dan cuenta, está haciéndolo de manera atropellada porque este está más pequeño, este ya va llegando y este no ha terminado. Habría que sincronizar entonces los keyframes. Atención aquí que no es difícil, pero pues hay que tener mucha claridad en los clips. Como cada uno de los movimientos está expresado con esta cúmulo de keyframes, aquí creo que uno como raro, como duplicado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es entonces alinearlos los unos con respecto a los otros. Entonces, me voy a posar sobre el clip, el de abajo, sí, y me voy a mover con las flechitas hasta el primer fotograma. Aquí está, ¡tum! La línea azul entonces está sincronizado con ello. Fíjense que esta línea azul de acá tiene relación con esta. Si yo muevo una, las dos se están viendo modificadas. Entonces la voy a dejar ahí
y sin moverla lo único que voy a hacer es pasarme al siguiente clip para decirle que estos keyframes que corresponden a la primera instancia de animación, pues yo simplemente los voy a arrastrar a la lineecita azul para tener certeza entonces que van a estar sincronizados. Atención, si me paso entre uno y otro, fíjense que no saltan, en los primeros clips están allí muy cerca. Vamos a hacer entonces ahora lo propio con los segundos y le digo, me paso a los clips de finalización, ahí ya está mi línea azul posada, me paso al clip de arriba y lo que hago es seleccionarlo y decirle, venga, ustedes casi que le pegamos ahí, deben estar en este lugar. Si reviso entonces, fíjense que el bloque de keyframes, aunque yo alterne entre uno y otro, están ubicados en la misma región. ¿Eso qué me va a garantizar? Pues que ahora el ritmo, si se dan cuenta, la llegada de los dos está totalmente sincronizada y no se va a ver entonces raro el asunto. Vamos a dar Enter para que se dé el render y lo podamos ver en tiempo real. Ahí lo tenemos, vamos a dar play para revisar entonces. Iniciamos con una capa o un material que está ubicando toda la mesa de trabajo y progresivamente a partir de la animación, pues lo que hemos creado es un picture and picture donde pues tenemos dos capas funcionando. La misma lógica sería si quisiera 4, 12, ahí ya estaría entonces en ustedes ver cuánto puedo dividir. Si quiero evitar el fondo de color blanco, lo que debería hacer entonces es ubicar una capa que esté aún por debajo de estos dos recursos, para lo cual simplemente voy aquí a abrir un espacio, es decir, abrir un renglón o un track donde pueda ubicar otro recurso, y acá en este elemento vamos a encontrar algo que se llama Color Mates, que se le da la posibilidad de generar backgrounds o fondos. Me pregunta que si quiero que sean estas dimensiones, yo le digo que sí, y lo único que voy a hacer es elegir, pues nada, en este caso un color blanco, podría ser cualquiera, le digo que esto se llama un elemento blanco, y lo que tenemos es un recurso que queda disponible en el panel proyecto, el cual lo puedo ubicar debajo, ahí está, para tener entonces que hay una tercera capa que está entrando a reemplazar pues lo que se estaba viendo allí, y ya lo que voy a tener es pues este tipo de construcción. Bien, esa entonces será una de las primeras técnicas o competencias que tengamos y espero las puedan utilizar en sus proyectos, y es dar movilidad. Es un recurso muy interesante porque puede contrastar lo que se dice versus un plano que lo enuncie, puede tener como la posibilidad de que a partir de lo que yo disponga acá pues sea una lectura más global, así que pues conceptualmente puede ser bien importante esto de renunciar a que una capa siempre deba estar ubicada o tomando toda el área, sino que pueda hacerse esta construcción. Bien, otro método que tenemos es la posibilidad de trabajar máscaras, así como cuando hice el rebordeo de la iglesia o generé el Lumetri Lux para partir que en un lugar o en una región estuviese de tal o cual forma, es entonces tener la posibilidad de hacer máscaras, no en este caso para que se dé la segmentación de un efecto, sino que como tal se corte una capa y generar entonces trípticos o generar, pues no sé, otro tipo de composiciones. Vamos entonces a generar rápidamente un recurso de ese tipo. Vamos a dejar esto aquí por un lado y lo que voy a hacer es que voy a jalar otro material con el cual vamos a trabajar. A verlo. Este no es. Debo jalarlo entonces. Control I o comando I para abrir rápidamente este panel, y lo que vamos a jalar es este material. Entonces, de aquí voy a extraer 3 fragmentos, voy a hacer un tríptico de 3, valga la redundancia, y lo que voy a sacar es 3 momentos. Este valle, ¿cierto? Y por acá ven otras imágenes chéveres. Ahí está, otro fragmentillo y otro por aquí. Listo. Tenemos 3 capas. En este caso todas están dispuestas una encima de la otra, pero como en el caso anterior, pues nada, lo que esté más arriba va a ser la que se ve y me va a ocultar las que están abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en este caso? Vamos a hacer que nuestras capas no asuman que en su totalidad o en su escala se van a hacer más pequeñas, sino lo que vamos a hacer es romper o cortar la capa, bien sea por la izquierda, por una lateral, vertical,
y vamos a construir una nueva versión de video a partir entonces de estos tres recursos. Atención entonces cómo lo vamos a hacer. De nuevo vamos a ir al control de efectos. Creo que hoy hemos tenido bastante contacto con ese panel. Espero entonces vaya quedando claro del ritmo y de su uso, pues seguramente uno irá soltando y le irá cogiendo cada vez más el tiro. Vamos a encontrar entonces lo siguiente. Ya no nos vamos a remitir a lo que es el panel movimiento, sino vamos a ir a este que se llama opacidad. Como su nombre lo indica, pues es donde está el control para decir, hey, quiero que una capa, perdón, lo estoy haciendo sobre el que no es, sobre este, quiero que una capa esté o más opaca o menos opaca, ¿cierto? Que esté más presente o menos presente. Pues nada, esto simplemente sería como una transición, un fundido. En este caso lo que me interesa es de nuevo este recurso de la creación de máscara sobre el elemento. Vamos a decir que me interesa generar una máscara rectangular, entonces voy a dar clic allí, aparece o debe aparecer entonces este elemento y fíjense lo que tenemos. Ya no es un Lumetri Look que está operando solamente en esa región, sino lo que estoy intentando hacer es que una capa esté dispuesta a que se reproduzca o que tenga aspecto visual solamente en esa área. Voy a crear entonces un tríptico donde de esta capa lo que me voy a robar va a ser el cielo, para lo cual voy a asumir como esta dinámica rectangular. Listo, tengo la primera, la cual correspondería a este primer recurso. Fíjense entonces que es como si la capa hubiese sido cortada de esta línea azul hacia arriba, solamente podría haber. Bien, vamos a hacer entonces lo mismo con esta de aquí abajo, que no sé qué material hay aquí. Este no está tan chévere, vamos a buscar por ahí que haya otra cosita. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí está, fíjense, esto es como una escena ahí de noche. Entonces vamos a hacer lo mismo, ya no es esta de acá, recuerden, no se pierdan, esta primera es solamente el cielo. Creo que se debe corregir la máscara un poquitico, quedó como no tan... el horizonte no quedó tan bien, ahí está mejor. Me voy a pasar aquí a esta capa de abajo, la misma operación, vamos a decir que podemos traer de nuevo al menú opacidad, asumimos la máscara, se nos crea el área, siempre la crea chiquitica, pues nos toca a nosotros ampliarla o buscar la forma que a mí me interese y vamos a decir que necesitamos este. ¿Listo? Segunda máscara y abajo podríamos hacer lo mismo, sin embargo pues ya de la división de los tres lo que obtenemos es que pues aquí ya hay otro material u otro recurso corriendo. Quería que no fuese ese río porque tenía ahí esa... Vamos a ver si por acá se ve mejor, es decir, traer otro material, eso ahí sí, creo que sí va a funcionar. Ajustamos, ahí está perfecto. Fíjense entonces lo que sucedió, tengo una construcción donde hay pequeñas franjas que en su composición me están creando o asumiendo todo el tamaño de la capa. No es como aquí donde teníamos que era la misma capa, que en vez de que fuese grande estuviese más pequeña, sino aquí lo que tenemos es en realidad solamente un sector o una región de la imagen operando. Si yo vengo y descarto qué es lo que tengo, fíjense, aquí solamente está el cielo, aquí está como este sector de la ciudad en la noche, y aquí tenemos en el último lugar pues lo que sería la ciudad o ese plano de la calle. En este caso es una construcción a 3 bloques, pero yo podría optar por otro tipo de retícula, es decir, que no sea simplemente bloques rectangulares, podrían ser bloques de esta proporción, o podría ser algo, no sé, mucho más de técnica libre, donde pues la ruptura de las capas no sea como tan siempre vertical como en este caso. De hecho, hagamos como ese segundo ejemplo para que quede claro. ¿Listo? Vamos a traer entonces un poquitico de material por acá, Bogotá Street Art, me voy a jalar 3 momentos y vamos a hacer como si fuese un cómic, ¿sí? Esto es algo que se utiliza mucho para darle también movilidad a la mesa y que vaya ganando pues otro recurso. A ver, 3 fragmentos pequeñitos y nos hacemos rápidamente una composición interesante. Listo, ahí están, de nuevo las 3 capas rodando sin ningún problema y vamos a hacer la misma dinámica por si a alguien también de pronto no le quedó claro, pero pues no optando por el tríptico hacia bloques, sino algo mucho más desordenado como si fuesen las viñetas, les comentaba, de un cómic. Listo, entonces tomamos este primer recurso y le vamos a decir que necesitamos generar una máscara, puede ser también poligonal, y le vamos a decir que queremos que reproduzca
como en estas proporciones. A ver, vamos a decir arriba, por acá y este por acá. Listo. Tomamos esa capa y le vamos a decir que él o ella debe estar reproduciendo por este sector. La ubicamos. Ahí está. Podríamos modificar la máscara en determinado caso. Aquí nos podemos mover con esto si hemos perdido las líneas guías. Podemos hacer más grande, más pequeño. Y vamos a decir que queremos que tenga esta segmentación de esta forma. Listo. Primer trabajo con el primer recurso. Vamos entonces con el segundo. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué capa es? La de estos señores pintando. Entonces vamos a decir que queremos que estén como por acá, en esta parte de la pantalla. Así como si fuese una viñeta aquí en la parte superior. Y vamos a decir que queremos que tenga un corte como diagonal por este lado. Bien, entonces de nuevo seleccionamos el clip que me interesa, hacemos la máscara, se me generan los puntos. Yo lo único que tengo que hacer es comprometerme con su ubicación. Está, que corte como por el andén. Listo. Ahí tenemos entonces ya la segunda viñeta, ¿verdad? Ahora que creo que hay que corregir un poco esta de este muchacho. No sé por qué no se alcanza a ver muy bien. Vamos a... Ahí. Y lo que tenemos que hacer es mover la capa o hacerla más grandecita porque se está viendo ahí como un refilo feo. Listo. Perdón, no queremos hacer el render. Ahí va. Y tenemos por último esta tercera capa para que lo vayan viendo entonces. Fíjense. Esta que solamente está funcionando aquí, cortando por lo diagonal. Luego esta que tiene esta intención así también como de ángulo. Y por último tenemos esta que hasta ahora está completa, pero podríamos también entonces hacerle otro tratamiento, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, me interesa que no se pierda el muchacho y no cortarla tanto. Vamos a decir que podemos hacerle una escala, como para mezclar varios conceptos de lo que hemos visto. Habilitamos estas capas, y lo que vamos a hacer es, a través del movimiento, pues venir y ubicarla por acá. Creo que quité mucha escala, un poquitín más grande. Sigue estando pequeña. Eso, ahí ya no se me van a ver ningún elemento feo. Lo tenemos y revisamos pues las restricciones que yo quería hacer, ¿no? Entonces vamos a decir que, por ejemplo, acá, para que se me vea la pared que le está pintando, podría entrar a modificar la máscara y tener entonces la siguiente construcción. Está muy bien entonces porque, esperemos que nos dé imagen, que tengo un video, acá hay un recurso, ¿cierto? Acá tenemos el segundo y por aquí abajo tenemos un tercero. Fíjense entonces, que bien sea como esta que planteamos aquí, que es mucho más ordenada. Está súper colgado el render, ¿cierto? El tríptico. O esta que tiene unas formas más irregulares, es entonces posibilidades que van a ganar en el recurso. Piensen en el lenguaje de sus proyectos, que no debe optar por el aburrimiento porque se vuelva una pieza pues que no sea tan interesante. Todas estas técnicas que estamos viendo aportan es a ganar en el recurso visual y que se vea que las piezas tienen una personalidad, ¿correcto? Eso ha sido entonces el complemento de los Lumetri Lux y pues creo que con estas técnicas sumado a lo que hemos visto pues ya hay varias herramientas para intentar la construcción de sus proyectos, ¿vale? Seguimos entonces en esta ruta, como siempre las dudas y las sugerencias están abiertas a que me las hagan, bien sea en el encuentro sincrónico o pues vía mail podríamos estar allí atendiendo cualquier cosa que no haya quedado del todo claro de esto que estamos viendo. Bien, hasta pronto.